No, de hecho no empezó a grabar, ¿no? ¿Y por qué no la apachurraron cuando se paró? Porque nos acabamos de ver. Ay, Ivancitos. Entonces, qué bueno que se cortó porque estaba hablando de un tema políticamente incorrecto. Pero vale el ejemplo, voy a recuperarlo, ¿no? Ojalá se haya grabado la mayoría de la anterior explicación, pero nada más estoy poniendo, porque me preocupó mucho que quede claro lo de la eficiencia del mercado y la importancia de la competencia perfecta. En este ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Yo decía, bueno, no importa el argumento, ¿no? Es decir, este argumento de la larga distancia, pues era un argumento que no tenía una razón de costo, o sea, no cuesta más, simplemente era por cobrarte. ¿Y por qué te puede cobrar? Porque o lo tomas o lo dejas, ¿no? Y entonces así hay muchas cositas que nos cobran, porque bueno, los bancos te cobran hasta por sonreír, ¿no? No hay una razón de inversión por la cual te cobre una comisión por sacar un cajero, ¿no? Hay una serie de cosas que te cobran porque son oligopolio en este caso, que es otra carta, es un casi monopolio, no monopolio, pero es un casi monopolio. La banca en México es un oligopolio, pero hay otras cosas que son peores porque son monopolios, ¿no? Entonces el monopolio generalmente no es eficiente, ese es el punto, ¿no? Después vamos a tratar de entender en qué consiste su falta de eficiencia, pero básicamente el monopolista obviamente, ¿cómo hace para subir los precios? Pues genera escasez, ¿no? Hay un segundo argumento que se llama precio de reserva, pero eso lo vamos a ver después, pero principalmente te puede generar escasez. Si yo produzco papas, ¿no? Eso lo vemos todos los días, lo vimos con el huevo, lo hemos visto con el aguacate, ¿no? O sea, no hay huevo. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que necesita su torta de huevo? O sea, ¿cómo vas a hacer los chiles rellenos? Sin huevo, ¿no? ¿Cómo vas a hacer un pastel sin huevo? Imagínense al pastelero. O sea, bueno, o dejo de vender o pago el huevo al precio que me lo den, ¿no? El monopolio se vuelve un poder de coerción al consumidor, ¿no? Y dicen, bueno, su precio eficiente, si produjéramos todos los huevos que puede producir la economía con los recursos que tiene, su precio sería tal. Pero yo hago como que no hay huevo, y entonces tu necesidad de tenerlo, estás dispuesto a pagar un precio mayor, ¿no? Y entonces te lo voy a vender más caro, y estás dispuesto a pagarlo porque hay escasez. Y entonces yo gano más que si vendiera todos los huevos que puedo producir. Pero tiene una consecuencia: estoy generando menos riqueza, ¿no? Otra vez el argumento de lo que mencionamos en la primera sesión: el dinero no es la riqueza, ¿no? Y aquí voy a meter el concepto de dinero rápidamente porque es un tema complicado. ¿El dinero de dónde proviene? ¿No? Proviene de la riqueza, ¿no? Pero hoy en día es mucho más confuso porque llegó en 1972 los gringos inventaron la onda de que el dólar era inconvertible, ¿no? Y entonces le llamamos dinero fiduciario, pero antes de 1972 el dinero era el oro, ¿no? El dinero del mundo era el oro. Después ya pues, todas las monedas son inconvertibles más que entre ellas, ¿no? Entonces igual el peso ya es fiduciario y todas las demás monedas, pero no quiere decir que haya cambiado la realidad económica. La producción de riqueza sigue siendo a través de la producción de factores, ¿no? Trabajar, obtener una mercancía y poderla llevar al mercado y obtener algo a cambio, ¿no? Pero básicamente, ¿se acuerdan? Han estudiado en la prepa que antes las economías eran de trueque, ¿no? Bueno, pues sorpréndase porque en realidad la economía de hoy no es muy distinta, sigue siendo lo mismo. La única diferencia es que en vez de estar cargando, ¿no?, nuestras cosas que producimos, ¿no?, pues vamos cargando dinero. Hoy en día ni siquiera eso, porque ya el dinero es electrónico, ¿no? Ya nos van cargando un código, un NIP, ¿no? Ah, aquí está mi NIP. Bueno, esas simplemente son medios para facilitarnos la vida, porque en realidad nosotros no podemos obtener más riqueza, más dinero, o sea, no podemos obtener en el mercado más riqueza de la que nosotros generamos a través de nuestro trabajo, nuestra inversión, nuestras rentas, o eso más lo que nos regala el Estado, ¿no? No podemos obtener más riqueza que la regalada más la obtenida, ¿no? Y eso nadie. Nada más que hay formas tramposas de obtener riqueza, como los monopolios. O sea, me puedo apropiar de una proporción mayor de la riqueza social generando escasez, por ejemplo, ¿no? Pero regreso al dinero y vuelvo a la escasez otra vez, porque los dos son temas muy importantes. El dinero, entonces, antes, para evitar la conversión, ¿no?, las sociedades empezaron a inventar la mercancía patrón, ¿no?
Es decir, en vez de que saber, bueno, ¿cuánto vale lo que yo produzco? Si alguien producía, el otro decía, bueno, ¿por cuánto lo puedo cambiar? Pues por 3 aguacates, por 2 mameyes, por una silla, ¿no? O por un cuarto de silla. Entonces la conversión era muy complicada si tienes que convertir tu mercancía a todas las demás. Entonces se empezaron a inventar las mercancías patrón y se optó por los metales. Los metales, por maleables, por fraccionables, se convirtieron en la mercancía patrón por excelencia, ¿no? Y porque además perduran en el tiempo. Mis aguacates se me echan a perder, pierden valor y ya no los puedo usar como medio de cambio, ¿no? Entonces no los puedo ahorrar, pero sí puedo ahorrar los metales. Además los metales son fáciles de fraccionar, ¿no? Es decir, bueno, no vale tanto, entonces le quito un cachito al metal y no me doy lo que corresponde y me quedo con lo demás, ¿no? Eso de estar dando cambio es posible porque empezamos a inventar la mercancía patrón basada en metálico. Y por muchos años, y no hasta hace mucho, bueno, la mayoría de ustedes ya nació después, ¿no? Pero mucha gente nació, de los que viven ahora, nacimos antes de 1972. Bueno, yo nací justo en el 72, ¿no? Entonces, en ese año, la vida cambió, el dinero cambió porque los gringos, ante el exceso de emisión de dinero y la complicación de estar convirtiendo su moneda, el dólar, cada vez que pasaba un conflicto internacional, imagínense ahorita con Corea, ¿no? En 1972 o antes, los presos han dicho, ¿sabes qué? Viene mi oro, porque yo no quiero los billetes, ¿no? Pues, van los barcos de oro, ¿no? Cada vez que había una fricción internacional, los países reclamaban su oro, ¿no? Por si las dudas, ¿no? Y tenía sentido, ¿no? ¿Qué tal que estamos en guerra y no vaya a ser que no me quieran pagar, ¿no? Mejor mi oro, ¿para qué quiero sus billetes, no? Los billetes eran promesas de pago, son pagarés. En el fondo, el billete se inventó como un pagaré. El billete en 1970 era convertible en oro. Uno podía ir a un banco y decir, mira, tiene mi oro, ¿no? Porque aquí dice vale por 3 pesos, y 3 pesos, bueno, en México era la plata, ¿no? Pesos plata, ¿no? O su equivalente en oro, que también podría exigirse, ¿no? Bueno, eso cambió, pero eso no quiere decir, ¿no? Entonces, voy al punto. La mercancía patrón es una mercancía. El oro, la plata, los metales, el cobre son mercancías. Se obtienen de la producción. Se tiene que extraer el mineral, procesarlo, limpiarlo y obtener metal puro, y entonces sí se convierte en algo que tiene valor, ¿no? Es una mercancía, nada más que es la mercancía que mide el valor del resto de las mercancías. Por eso se llamaba mercancía patrón. Hoy en día evitamos la mercancía patrón y entonces medimos el resto de las mercancías a través de números, o sea, a través de cosas que inventamos, como peso, como sol, como dólar, ¿no? Entonces decimos, esto vale $1, ¿no? Pero el dólar es ficticio, por eso se llama fiduciario, ¿no? Fiduciario es porque creemos que es un concepto que inventamos y creemos en él, ¿no? Confiamos que es un concepto estable, ¿no? Entonces decimos, esto vale $3, y entonces en vez de tener una mercancía patrón, tenemos un concepto patrón, el concepto dinero, ¿no? Es decir, el peso es un concepto, ¿no? Pero fíjense bien que, y vamos a ver después las consecuencias, ¿no? Que se podrían, ahí está la trampa, ¿no? Porque si nosotros creemos que el dinero es la riqueza, entonces decimos, hay que obtener muchos billetes, ¿no? Pero si las sociedades empiezan a imprimir muchos billetes y no producen bienes y servicios, nos van a estar como Venezuela, ¿no? Que la gente, ¿para qué quiere sus billetes? ¿No? Dándole los ceros. ¿Vale? Ya dándole los ceros. Bueno, es que el punto no es los ceros. El punto aquí no es la inflación, que esa es otra consecuencia de la que no quiero hablar hoy porque es un tema más complicado que quitarle ceros a las monedas. El tema no es la inflación en este caso, el ejemplo que estoy poniendo, el tema es la riqueza, ¿no? Es decir, aunque no le quitaras los ceros o no, se los quitaras o no, el punto no es cuánto se devalúa una moneda, ¿no? Aunque eso tiene que ver con que te excediste en el número en la cantidad de emisión de dinero. Pero el punto es básicamente que si no hay riqueza, si hay muy poca gente produciendo, aunque todos tengan mucho dinero, esas grandes cantidades de dinero no las pueden convertir en satisfactores, porque no los hay, ¿no? O los hay de forma limitada, ¿no? Entonces, aunque tuviéramos mucho dinero, si no hay zapatos, pues no hay. O sea, vas a la tienda y aquí están mis millones, pero no te pueden vender los zapatos, te vas a quedar descalzo, ¿no? Te vas a quedar sin manzanas, te vas a quedar sin aguacates. La riqueza está en la producción, ¿no? La trampa, y ya la explicamos, ¿no? También está en que, bueno, pero si tengo dinero me pagan interés. Bueno, en una sociedad alguien te va a pagar interés en la medida que la sociedad
tenga posibilidades de convertir ese excedente que tú estás entregando en una inversión que genere una producción futura, ¿no? Si no hay esas posibilidades, por ejemplo, en la Unión Soviética era una de las principales fallas, porque ahí estaban cerrados a la inversión extranjera, no como Cuba, que estuvo abierta y eso le permitió sobrevivir, ¿no? Estaban cerrados a la inversión extranjera. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? Que la gente podría, si quería, bueno, supongamos que ahorraran, ¿no? Pero si la gente invertía, no había posibilidades de que tuviera un rendimiento en el futuro, porque eso no quedaba el Estado. Entonces no había incentivos a la inversión y también por eso no hubo un incremento de su frontera posible de producción y la riqueza no aumentaba y la población sí aumentaba. Bueno, pero esos son temas que a lo mejor vamos a analizar cuando estemos ya en cuestiones más de macroeconomía. Nada más quería destacar estos dos conceptos. Uno, el mercado, por lo tanto, funciona cuando hay competencia. Si hay monopolio, el mercado es ineficiente, ¿no? ¿Por qué la competencia es importante? Porque imagínense al mismo productor de papas o de teléfonos o de lo que sea, teniendo a los consumidores, en vez de tenerlos cautivos y pudiéndolos coercionar para que le compren solamente a él a los precios que dé, diciendo, bueno, ¿sabes qué? Vete al carajo, voy con el de al lado, ¿no? Ah, tu teléfono no está muy bueno. Ah, no, entonces al carajo. El de al lado me lo da más barato. Y además el de al lado, además me da esto gratis, ¿no? Me regala esto. Y me regala un teléfono móvil, ¿no? Y me da un premio. Y me mete un sorteo para un carro, ¿no? Eso se llama agregarle valor, ¿no? Que si las empresas sí se preguntan, ¿cómo aumento el valor, la riqueza social para que me prefieran, ¿no? O sea, yo quiero obtener la preferencia de los consumidores, ese es el mecanismo de apropiación son las reglas de distribución, ¿no? Un productor, un empresario puede apropiarse de parte del excedente social, ¿no? Siempre y cuando convenza a muchos de que le entreguen su excedente a cambio de las mercancías o servicios que está prestando, ¿no? Pero si esas mercancías o servicios no son valiosos para la población, entonces no se lo entregarán, o no logra hacerlo con la máxima eficiencia, es decir, hay otro que puede hacerlo mejor, entonces él sale del mercado por ineficiente y se quedan solo aquellos que pueden competir de forma eficiente. Entonces, cuando el mercado funciona, por eso digo cuando funciona, porque casi nunca funciona, esa es una realidad práctica, ¿no? Cuando el mercado funciona, hay competencia, elevada competencia, entonces la productividad en la sociedad se vuelve máxima, es decir, eficiencia en la producción, porque hay incentivos para que las empresas, teniendo competencia, hagan su mejor esfuerzo para producir lo más barato posible, ¿no? Y al producir lo más barato posible están siendo eficientes, entregando el máximo valor a los consumidores al mínimo costo posible, obteniendo obviamente un pago, que esa es la forma en que se apropia del excedente social. Obviamente los trabajadores se apropian a través de la venta de sus servicios de trabajo y los que venden, los que rentan o los propietarios de los factores de producción de la tierra a través de la renta por los factores que aportan, ¿no? Ahora, la eficiencia tiene otros costos, ¿no? Hay otras cosas por las cuales, no es la única razón por la cual el Estado puede intervenir. Aquí yo ya estoy yéndome a la economía mixta. Por esa razón, las economías generalmente son mixtas, ¿no? Porque los mercados no pueden resolverlo de forma eficiente todo el tiempo. Hay mercados que sí, ¿no? Hay mercados altamente competitivos, donde generalmente obtenemos buenos precios, ¿no? Por ejemplo, lo que en México ha sido altamente competitivo ha sido, aunque se está volviendo un monopolio, el Estado no ha cuidado ese mercado, ¿no? Porque la competencia ha sido, no es una clase de competitiva en este caso, pero, por ejemplo, la distribución, que es un servicio, ¿no? Cuando vamos a Chedraui, a Walmart, a la comercial, que creo que ya no existe, ¿no? A Soriana, la Comer, pero no la comercial, porque se convirtió en Soriana, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Se está perdiendo la competencia. Eso va a tener un costo en el futuro, no ahorita, pero sí en el futuro. La distribución de los bienes es un servicio que te cobran, ¿no? Es decir, ¿qué gana Soriana? Digo, ¿por qué tiene ganancia Soriana? Pues porque te evita que tengas que ir al huerto de papas, ¿no? A comprar tus papas, y al de calabazas a comprar tus calabazas. Te da el servicio de distribuir en ciertos lugares, ponerte más accesibles los productos, ¿no?
que tendrías que ir a las fábricas o los centros de distribución de la fábrica para obtenerlos, ir a muchos lugares para obtener tus conjuntos satisfactorios, te los pone todos juntos, es un servicio, obtiene ganancias, ahí está, ¿no? En México ese mercado había llegado a ser muy competitivo, en principio gracias a la apertura, que antes no lo era, en los 80 no lo era, pero hubo un momento que México se abrió al mercado de tiendas de autoservicio extranjeras, porque antes todas eran mexicanas, y que llegó Carrefour, Walmart, la entrada de Walmart fue muy importante, ¿no? Y entonces se volvió altamente competitivo, ¿no? Eso debería pasar con Telmex, pero no va a pasar, ¿no? Pero en el mercado de... Sí, pues es como Chapo, bueno, ya no lo voy a decir porque estoy grabando. Bueno, vamos a ver. Es que sí, ya. Cada vez que uno piensa en eso, les digo, bueno, ¿cómo es que alguien puede salirse toda una vida con la suya, ¿no? Toda una vida comprando voluntades? ¿Cómo puede ser más poderoso que los mismos presidentes? Pero bueno, entonces, si alguien es más poderoso que un político, pues es todopoderoso, ¿no? Bueno, regresamos al punto, ¿no? Entonces, cuando dicen, bueno, ya no voy a decir nada. Ahora regreso al punto del ejemplo de la competencia, es altamente competitivo, es decir, por eso hay tantas ofertas, ¿no? Y se beneficia, o sea, ¿quién se beneficia? Pues la distribución, ¿no? Porque distribuyen mejor los bienes y los consumidores se benefician porque obtienen más valor al costo más bajo posible, ¿no? Y obtienen mayores satisfactores por el ingreso que tienen, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado de servicios de distribución de bienes eléctricos de los autoservicios? Lo que está pasando es que se están volviendo monopolios y es una trampa, ¿no? Porque si bien ahorita tenemos, o aparentemente todavía tenemos mercados altamente competitivos, porque hay muchas empresas de autoservicio, cada vez estamos teniendo menos, ¿no? Van desapareciendo y las van cooptando otras. Entonces esas obras se van haciendo más grandes y tarde o temprano, cuando quieren 2 o 3, como con los bancos pasó, cuando sean poquitos, se van a empezar a poner de acuerdo, decir, a ver, si tú no pones de oferta la leche, yo tampoco. Si tú pones el huevo más caro, yo también. Ese es el oligopolio, ¿no? Son tan pocos que nada más hablan por teléfono, ¿no? Cuando son muchos, pues es difícil, ¿no? A ver, coordinarnos, ¿no? La competencia es intensa. Pero cuando son poquitos es casi un monopolio, ¿no? Se pueden poner de acuerdo y entonces eso va a pasar porque pues ya ahorita ya son pocas, todavía están compitiendo, pero vamos a ver cuánto nos dura. Unos años y van a ver que van a quedar 3 nomás, ¿no? Cuando queden 3, que el Estado está permitiendo, se llaman fusiones, el Estado está permitiendo la fusión, ¿no? Está permitiendo que se junten. El Estado debería intervenir y decir, a ver, no, Soriana, tú no puedes comprar la comercial porque ya tienes muchas tiendas, ¿no? Es que así es cuidar la competencia. La intervención del Estado se justifica para procurar que los mercados funcionen con eficiencia, ¿no? Y la verdad es que el Estado debió haber intervenido y decir, a ver, se puede fusionar Soriana con la comercial, pero la comercial esté quebrada, ¿no? Bueno, pero ¿quién la va a comprar? ¿Otro que ya está en el mercado o uno diferente que entre a competir? A lo mejor uno diferente, ¿no? Que entre a competir, ¿no? ¿Qué es el argumento de Telmex? ¿No? Decir, no, pues yo voy a partir en 10, ¿no? No, pero ese no, o sea, la cosa que fueran 10 pero de diferentes dueños, maestros, ¿no? Sí, no, y ya se partió en 10, ¿no? Ya tiene como norte, sur, somos muchos, ya cumplimos con la ley. No, pues, ¿a quién sobornaste? Porque esos, no sé a quién engañas, ¿no? Nada más a los legos, ¿no? Pues claro que eso no tiene ningún efecto, ¿no? Hay otra cosa que se llama monopolio horizontal, ¿no? Eres dueño no solamente, tienes un monopolio en una cosa, sino que haces monopolios hacia abajo, ¿no? Televisión de paga, celular, telefonía celular, otras cosas, ¿no? Haces monopolios porque además con el monopolio que tienes te vuelves mucho más fuerte si haces monopolios de otras cosas que son actividades económicas muy cercanas. Entonces, a muy bajo costo monopolizas otros sectores, ¿no? Tampoco se debería permitir, ¿no? A ver, si tú te dedicas a los teléfonos, deja la telefonía, ¿no? ¿Se acuerdan que eso hasta hubo una controversia ahí con la Comisión de Competencia Económica, los que siguieron los periódicos, ¿no? Que decían, a ver, no, con la televisión de paga, no era por los teléfonos, era por la televisión de paga, ¿no? Si te dedicas a los teléfonos, ¿por qué estás con televisión de paga? Dijo, bueno, separo las facturas, y así lo resolvió, pero es una jalada, ¿no? Otra vez no se respetó la ley, ¿no?
Porque esa sí hay una ley escrita, no te puedes fusionar en horizontal, digo en vertical. Ya está, en vertical te da una cosa y te da la otra. Hay una ley de competencia económica y prohíbe la integración vertical, ¿no? Pero no te, o sea, entonces cuando te venden televisión de paga y teléfono en la misma cosa, pues eso estaba prohibido, entonces tenían que vender una, o vendes una o vendes otra, ¿no? No te puedes quedar con las dos. Y la solución fue, no, bueno, está bien, no se les voy a cobrar la misma factura, puedes dividir las facturas y ya, ¿no? Esa fue en fin, regresamos. Nada más estoy poniendo ejemplos de cómo los mercados no son eficientes. Vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Las externalidades. La externalidad es un efecto de la actividad económica, ¿no? Que se carga a la sociedad, pero que no se paga por ello, ¿no? Por ejemplo, la contaminación. Eso también es otra razón por la cual el mercado debe ser regulado por el Estado, ¿no? Si una empresa produce automóviles, pero al producir automóviles le carga un costo a la sociedad al contaminarla, ¿no? ¿Quién va a pagar? Pues paga las consecuencias de la persona que se enferma por esa contaminación, ¿no? ¿Y quién le restituye? ¿No? Entonces es donde bien tiene que intervenir el Estado, ¿no? Decir, a ver, te voy a cobrar entonces un impuesto por las externalidades que estás generando o voy a regular la contaminación, ¿no? O sea, voy a ponerte normas para que contamines menos, para que reduzcas el impacto que genera socialmente y entonces tu actividad económica no genere perjuicios sociales mayores a los beneficios que se pueden esperar de tu actividad, ¿no? Y hay otras externalidades positivas, que esas se deben privilegiar, ¿no? Es decir, hay empresas que al realizar sus actividades generan algún beneficio, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sé, bueno, ahorita estaba pensando en eso y por ejemplo cuando son, bueno, que comenta esto, que hay un impuesto sobre eso, pero por ejemplo, ¿qué pasa ahí cuando estas mismas empresas hacen como campañas así, que por ejemplo voy a hacer una donación de tantos árboles para disminuir el impacto de mi empresa o todo eso? Esa es la externalidad positiva, ¿no? Es decir, hacen cosas para devolver a la sociedad el impacto, ¿no? o para hacer un impacto positivo, ¿no? Y eso de alguna manera hace que esa empresa le dé más valor a la sociedad, se legitima, ¿no? Y de hecho sí pasa, ¿no? Mucha gente compra el producto porque sabes que estos son ecologistas, ¿no? Estos no contaminan. Pero hay empresas que no les cae el 20 y contaminan, ¿no? Entonces esto tiene que actuar a través de regulaciones, básicamente es con regulaciones, ¿no? Es decir, si una empresa contamina el río, entonces la población que vive el río abajo se ve afectada porque ya no tiene agua limpia, ¿no? Esa empresa genera riqueza, pero para generarla tiene que contaminar. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene que pagar por esa contaminación? ¿Tiene que pagar el pato las personas que ahora ya no tienen agua limpia, tienen una externalidad negativa? ¿O la empresa tiene que hacerse responsable por limpiar el agua y por lo tanto pagarle a las personas afectadas por los perjuicios, ¿no? Y entonces el Estado tiene que venir a hacer esos arreglos a través de regulaciones, de leyes. Y si el mismo Estado es quien genera algo, una externalidad como las refinerías, ajá, o por ahí estamos en el hoyo porque no hay quien regule al Estado. Bueno, en las democracias sí, ¿no? Pero para que una democracia funcione, el gobierno no debería poder controlar a todos los poderes, ¿no? Cosa que hoy, por alguna extraña razón, la sociedad mexicana se volcó a centralizar el poder, ¿no? Es decir, en teoría, si los partidos de oposición, que son los que hacen las leyes, digan, a ver, Pemex hace refinerías y contamina un carajo, ¿no? Entonces que Pemex hagamos una ley para que donde contamina restituya a la población por los daños que está generando, ¿no? Pero eso no va a pasar si el que contamina es el jefe de los que hacen las leyes, ¿no? Por eso, en una democracia sí, pero además es una ciencia política, ¿no? Pero bueno, contestado así, habría formas de lograr que aún las paraestatales compensaran las externalidades. Hay otro elemento, aparte de las externalidades, que tiene que ver con los bienes públicos, ¿no? Hay una diferencia entre los subsidios que te da el gobierno y los bienes públicos, ¿no?
Los bienes que en economía se llaman de naturaleza pública son aquellos bienes que los mercados no van a producir porque no obtienen rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, la seguridad nacional o la seguridad pública, ¿no? ¿A qué empresario le interesaría defender al país de una invasión extranjera? ¿Quién le tiene que pagar entonces al ejército? Si se lo dejamos al mercado, no existiría ese servicio, ¿no? Porque no obtienen, es decir, no hay forma de apropiarse de parte del excedente social poniendo una empresa de seguridad nacional, ¿no? Como le cobras a la gente, decir, ahora ya estás más seguro, ¿no? En serio, ¿quién va a pagar? ¿No? Entonces hay bienes que son de naturaleza pública porque los mercados no resuelven esa necesidad. Entonces el Estado tiene que resolverla porque es de beneficio para todos, ¿no? Por ejemplo, el alumbrado público, ¿no? Una cosa es que el gobierno pueda solicitarle a un privado que ponga las luminarias, ¿no? Pero otra cosa es que haya un mercado, ¿no? No se confundan. O sea, ninguna empresa pública, en ausencia del Estado, de una solución estatal, ninguna empresa privada diría, voy a poner unas luminarias a ver si alguien me paga. ¿No? Seguro que nadie, ¿no? O sea, qué bueno, pusieron un foco. Oye, coopera para el foco. No, si no hagan la prueba, pongan algo para su colonia o su condominio. Puse un foco y van con los vecinos, oye, puse un foco, móchate para los focos, ¿no? A ver cuántos te pagan. Pues, bueno, y luego quiero tener un emprendimiento dedicándose a eso, pues no, tan el rollo, ¿no? Entonces, eso o lo hace el Estado y nos cobra impuestos para financiarlo, o nadie lo va a hacer, ¿no? Son los bienes o servicios de naturaleza pública. Y finalmente hay un concepto que se llama mercado incompleto, ¿no? Los mercados incompletos son cuando no hay suficientes oferentes, aunque haya posibilidades de establecer un mercado, no hay suficientes oferentes para satisfacer esa necesidad del mercado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el mercado de la salud o el mercado de la educación son mercados incompletos, ¿no? No son de naturaleza pública, no lo son, que hay hospitales privados y escuelas privadas, ¿no? Pero son incompletos porque aunque hubiese algún negocio, y si no pregúntele al doctor Símil, en poner clínicas para personas que no van a pagar un dineral, ¿no? Y obviamente el ABC, ¿no? El Ángeles, Mosel, pues, son grandes negocios, ¿no? Pero no todas las personas podrían ir a atenderse su salud ahí. Pero, ¿qué tal si pondríamos un hospital donde pues cobráramos vara, ¿no? Pues sí sería negocio, pero a nadie le interesa, ¿no? O sea, es un mercado incompleto. Nadie pone un hospital, nada más al único que se le ocurrió fue al doctor Símil, y por eso fue un exitazo, porque era un mercado incompleto, es decir, no tiene competencia, está en un mercado totalmente nuevo, virgen, nomás está él, ya después empezaron a copiar otros, y ya tiene algo de competencia, pero él se barrió por el país primero, ¿no? Es decir, ahí había un mercado incompleto, que claramente vio aquí hay un mercado incompleto, porque pues a poco este cuate, que aunque sea campesino, aunque gane poquito, pues no, si se siente mal no va a dar una nota para sentirse mejor, ¿no? Pues, si le duele la cabeza no va a ir a una consulta para que le receten una aspirina. Y además, ahora que nos ayude el Estado prohibiendo la venta de antibióticos sin receta, pues a poco no va a venir por su receta, ¿no? Ya que el Estado nos está ayudando, pues vamos a explotar ese negocio, ¿no? Habiendo un mercado incompleto, ahí está. Eso me ayuda a explicar que sí es un mercado incompleto, ¿no? Es decir, sí lo había, porque alguien dirá, no, pues es que no hay forma, no, bueno, sí había. Igual que la educación, les aseguro que la educación podría abrir más espacio para algunos, hay mercado, ¿no? En la educación para personas que no podrían pagar las tarifas, bueno, no es cierto, ya se está abriendo, o sea, ya hay las escuelas, les digo, papito, ya están, ese es el mercado completo, ¿no? Porque digamos, eso, lo que estoy diciendo era cierto, pero hasta los 90s, ¿no? Pero cuando empezaron a surgir que los Unitex y que la del Valle versión patito, ¿no? Porque antes no era mala, ¿no? Pero ahora sacó su versión patito, ¿no? Y ya empezaron a surgir un montón de, no creaste en UNAM, mira aquí somos Barabá, ¿no? Ahí está el mercado incompleto que se empezó a aprovechar. Pero antes, pues habría la necesidad, y todavía la hay, porque aunque son mercados incompletos, todavía no se han concretado, más bien, aunque los han estado abordando algunos empresarios,
todavía no se han agotado, ¿no? Y todavía, de hecho, y no creo que se agoten, porque su naturaleza es ser incompleto, ¿no? No son atractivos, por eso son incompletos, no son muy atractivos para los empresarios. Hay otras actividades económicas que les dan mejores rendimientos y entonces deciden invertir en lo que más les da, no invertir en donde van a ganar muy poco, ¿no? O sea, les aseguro que el doctor Siegel se gana un centavo por las aspirinas que les venden, ¿no? Entonces, otro empresario diría, no, pues para ganar un centavo mejor vendo aguacates, ¿no? O lo que sea. Por eso son incompletos, no porque no se puedan cubrir por el mercado, sino porque no son atractivos para la inversión. Entonces, por esa razón seguirán siendo incompletos y entonces el Estado tiene que venir a completar, ¿no? Es decir, a brindar los servicios para aquellas personas que no les está llegando a través de un mercado adecuado. Y bueno, se me está olvidando una cosa que no viene en el texto, pero es importante y que también explica por qué, o es de las razones por qué el Estado debe intervenir en la economía para asegurar el funcionamiento de una economía de mercado, es que existe información asimétrica. Hay mercados con información asimétrica. Esto quiere decir que los consumidores, el que compra, no tiene la misma información que el que vende y no hay forma de que la tenga, ¿no? Por ejemplo, el mercado de carros usados, ¿no? Por eso hay regulaciones estatales que aquí en México son muy laxas en el caso de los mercados, pero son bastante ineficientes, ¿no? Pero las tienen. Sin embargo, hay poquitas que tienen que ver con que te puedas ir a quejar, puedes ir a un juzgado a demandar a que te vendió el carro, ¿no? Pero los mercados, la información asimétrica quiere decir que a ti te pueden ofrecer algo y tú no sabes cómo está, ¿no? O sea, te venden un carro usado y como es usado, no sabes si te va a aguantar un día o 5 años, ¿no? Si ese motor gana más de una manita de gato y ya no sirve, ¿no? O si todavía sirve. No tienes toda la información y tú lo vas a pagar al precio más alto que logre convencerte el que te lo vende, ¿no? Hay información asimétrica, no tienen la misma información y no hay forma de tenerla, ¿no? Sería como incertidumbre, ¿no? Hacia eso. Aunque la incertidumbre es un concepto, tú vas al mercado con información asimétrica bajo gran incertidumbre, que ese es el punto. Entonces, cuando hay información asimétrica, por ejemplo, por eso es también la razón por la cual existen los mercados de prestamistas, se empezaron a regular, ¿no? Antes no existían las leyes de cajas de ahorro, ya las hay, porque había información asimétrica, ¿no? Así, tú ibas con un prestamista, el prestamista, pues no sabía si lo ibas a pagar, o si nomás estabas yendo con la intención de que le prestes y desaparecerte y nunca más pagar. Y al revés también, ¿no? El que prestaba no sabía, bueno, el que le prestaba el préstamo, o sea, las cajas de ahorro, pues tienen que, es como la tanda, ¿no? Tú vas depositando, ¿no? A la caja de ahorro y la caja de ahorro le presta a otros y al fin les cobra interés y al final distribuye el interés entre los que ahorraron, ¿no? Entonces tú ibas con el que administraba la caja de ahorro y le depositabas y se pelaba. Y encuéntralo, no tenías toda la información. Es un mercado con información asimétrica, ¿no? Un mercado de ahorros, ¿no? Entonces el Estado tiene que intervenir para regularlos. En México hasta hace muy poquito, porque ese es un mercado de información asimétrica grave, pero hasta hace muy poco se empezó a regular los mercados, las cajas de ahorro, de tal manera que esta intervención permite darle o eliminar o disminuir por lo menos bastante la asimetría de la información a través de la intervención estatal. Porque entonces una persona que desaparece, bueno, ya no es tan fácil pues darse a la fuga con los ahorros de los demás. Ahora, las razones de la intervención del Estado, ya con la parte de la búsqueda de la eficiencia, es también la equidad, ¿no? ¿Se acuerdan que eso, bueno, eso, si no lo leyeron ahí viene el texto, no lo estén anotando, para también cuando estamos grabando, ¿no? Está en el texto.